¿Ya? Bien, entonces vamos a ver, les decía, ahora los tipos de enfermedades infecciosas, ¿no? Que va a depender quién lo causa, ¿no? Si lo causa un virus, una bacteria, un hongo, un parásito, ¿no? Empecemos por las enfermedades virales, algunos ejemplos de enfermedades virales, ¿no? Hablaremos de una enfermedad viral si quien lo causa obviamente es un virus, ¿verdad? Si el causante es un virus, entonces decimos que esa enfermedad es viral. Aquí se encuentran, por ejemplo, la gripe. La gripe es una enfermedad causada por un virus. Y el mecanismo de transmisión, ¿sí? El mecanismo de transmisión puede ser directo o indirecto, ¿no? Directo, si entablamos contacto con la persona que tiene gripe, o indirecto a través de objetos contaminados. La poliomielitis, es también una enfermedad viral. Es causada también por un virus. Este virus se va a alojar primero en el intestino delgado y de ahí va a migrar hacia el sistema nervioso. Y es en el sistema nervioso donde va a ocasionar el daño, ¿no? Lo más manifiesto es que produce atrofia y parálisis de las extremidades inferiores, ¿no? Y eso lo causa el virus de la polio. El mecanismo de transmisión es por consumo de alimentos y bebidas contaminadas, ¿no? Consumo de alimentos y bebidas contaminadas. La rabia es otra enfermedad viral, es causada también por un virus, se transmite a través de una mordedura, ¿no? De animales infectados, ¿no? Entonces, por lo tanto, es una zoonosis. Y el sarampión es otra enfermedad causada por un virus, ¿no? Es otra enfermedad viral, es ocasionada por un virus y su transmisión puede ser de manera directa o de manera indirecta, ¿no? Directa por entablar contacto con la persona, indirecta a través de objetos contaminados y sobre todo prendas que están con secreciones de una persona infectada. Esos son ejemplos de enfermedades virales, ¿ya? Son ejemplos de una enfermedad, de algunas enfermedades virales. Podríamos mencionar también ejemplos de enfermedades bacterianas. Algunos ejemplos de enfermedades bacterianas. ¿Cuándo hablaremos de una enfermedad bacteriana? Si es que el causante obviamente es una bacteria, ¿no? Si quien lo causa es una bacteria, entonces es una enfermedad bacteriana. Por ejemplo, la tuberculosis, la TBC, no solo la tuberculosis. La tuberculosis es causada por el llamado bacilo de Koch, ¿verdad? El nombre científico del bacilo de Koch es Mycobacterium tuberculosis, es una bacteria. Esta bacteria es responsable de la tuberculosis. La tuberculosis común es la tuberculosis pulmonar, pero no es el único cuadro de tuberculosis, porque por ejemplo hay tuberculosis intestinal, hay meningitis tuberculosa también, ¿no? Pero lo más común es la tuberculosis pulmonar. Se puede transmitir de manera directa por entablar contacto con una persona que ya presenta tuberculosis o de manera indirecta también. La tosferina es llamada también tos convulsiva o llamada también coqueluche. Tosferina, tos convulsiva o coqueluche se refiere a la misma enfermedad, ¿no? Se refiere a la misma enfermedad. Tos convulsiva porque una de las características es que es una tos muy fuerte que provoca convulsiones. Lo causa una bacteria, esa bacteria es Bordetella pertussis, ¿no? Esa bacteria es Bordetella pertussis. Bordetella pertussis es la responsable de esta enfermedad conocida como tosferina o tos convulsiva. La transmisión puede ser directa o indirecta. La fiebre tifoidea es causada por una bacteria, por un bacilo. Ese bacilo es Salmonella typhi. Se transmite por consumo de alimentos o bebidas contaminadas. El cólera es causada por un vibrio. Recuerden que los vibrios son bacilos curvos, ¿no es cierto? Es causado por el vibrio cholerae, que también es una bacteria y se transmite por consumo de alimentos o bebidas contaminadas. En ambos casos, tanto para la fiebre tifoidea como para el cólera, lo que se ve afectado es el sistema digestivo. La zona afectada es el sistema digestivo. Y específicamente en el cólera se van a producir diarreas muy líquidas, cuadros de diarreas bastante líquidas. ¿Por qué? Porque lo que hace esta enfermedad es que las células intestinales secreten agua y sales y eso se elimine con las heces. Recuerden ustedes que normalmente a nivel del intestino grueso se tiene que absorber agua para recuperar agua y sales, ¿verdad? Eso lo vimos cuando hicimos sistema digestivo.
Pero en este caso ocurre todo lo contrario. La bacteria provoca que más bien la persona pierda agua y sales. Entonces las personas fácilmente se deshidratan, pero producto de las diarreas. Eso por el Vibrio cholerae. ¿Qué otras enfermedades bacterianas? Están, por ejemplo, la bartonelosis. La bartonelosis. La bartonelosis también es una enfermedad bacteriana. A la bartonelosis se le denomina también la fiebre de la oroya o verruga peruana. Bartonelosis, fiebre de la oroya o verruga peruana. Se refiere a la misma enfermedad. ¿Quién lo causa? Una bacteria llamada Bartonella bacilliformis. El responsable de esta enfermedad es una bacteria que es Bartonella bacilliformis. Pero esta enfermedad, para transmitirse, requiere de un vector. Ese vector es un mosquito, es la luxomia, que se le conoce comúnmente como titira. Este es el vector. Ahora, ¿la titira es responsable de la bartonelosis? No, la titira es el vector. Quien es el agente responsable es la bacteria llamada Bartonella bacilliformis. ¿No? Bartonella bacilliformis. ¿No? Es la responsable de la llamada fiebre de la oroya o verruga peruana. O enfermedad de Carrión, ¿no? La bartonelosis. Luego tienes la sífilis. La sífilis es causada también por una bacteria, es causada por una espiroqueta. Recuerden que las espiroquetas tienen forma de serpentina, ¿no es cierto? Esa bacteria es Treponema pallidum. Y se transmite por contacto sexual. ¿Ya? Se transmite por contacto sexual. Esos son entonces ejemplos de enfermedades bacterianas. ¿Ya? Vienen a ser ejemplos de enfermedades bacterianas. Luego tenemos enfermedades micóticas. ¿Qué son las enfermedades micóticas? Las enfermedades micóticas son enfermedades causadas por hongos. ¿No? Son enfermedades causadas por hongos. ¿No? Entonces, son enfermedades provocadas por hongos, ¿no? Una micosis es una infección por hongos, ¿verdad? El término micótico se refiere a hongos, enfermedades micóticas, micosis. Un antimicótico, ¿qué es? Un antimicótico es un fármaco que actúa contra los hongos. Estas enfermedades micóticas pueden ser superficiales o pueden ser profundas, ¿no? Entonces, estas enfermedades micóticas pueden ser una micosis superficial o puede ser una micosis profunda. ¿Cuál es la diferencia entre la micosis superficial y la micosis profunda? La micosis superficial es cuando se afectan epitelios o tejidos superficiales. Si la infección por hongos está en un tejido superficial, decimos que la micosis, la enfermedad micótica es superficial. Pero si se afecta un órgano interno, entonces decimos que la micosis es profunda. ¿No? Decimos que la micosis es profunda. Por ejemplo, el pie de atleta. El pie de atleta es una micosis superficial, es una enfermedad micótica muy común, afecta a los pies, la planta de los pies, los espacios interdigitales de los dedos de los pies. Ahí se aloja el hongo, ¿no? Entonces produce heridas, escozor, descamación, ¿no? Provocado por la presencia del hongo. ¿Qué hongo es responsable de esta enfermedad conocida como el pie de atleta? Pueden ser dos hongos. Puede ser Candida albicans o puede ser Trichophyton. Cualquiera de los dos es responsable de la enfermedad conocida como pie de atleta. ¿No? Cualquiera de los dos. Se transmite de manera directa o también de manera indirecta. ¿Cuándo de manera indirecta? Cuando se comparten toallas, calzado, por ejemplo, ¿no? O en la losa de las duchas, de las piscinas, de los gimnasios, ahí también podemos contraer el hongo. La tiña del cabello es otra micosis superficial, ¿no? Se ven afectadas, se ve afectado el cuero cabelludo. ¿Y quién lo causa? Dos hongos, ¿no? Dos tipos de hongos, Microsporum y Trichophyton. Cualquiera de estos puede causar la tiña del cabello, ¿no? Entonces, ¿qué produce? Produce escozor en el cuero cabelludo, descamación, enrojecimiento y caída por mechones del cabello, ¿no? ¿Por qué? Porque se debilita el cabello. Es causado por estos hongos, ¿no? Microsporum y Trichophyton. Es una micosis superficial también. Y la micosis sistémica es más bien una micosis profunda. ¿Por qué? Porque se ven afectados órganos internos, sobre todo el pulmón.
Entonces, la infección ya es dentro del organismo, ¿no es cierto? Se ve afectado un órgano interno que es el pulmón. ¿Quién lo causa? Histoplasma, un hongo conocido como histoplasma. Este es el responsable de la micosis sistémica. Entonces, estas, por ejemplo, son micosis superficiales y esta es una micosis profunda, ¿no? Son enfermedades causadas por hongos, ¿no? Enfermedades causadas por hongos. Luego tienes las enfermedades parasitarias, ¿no? Tienes las enfermedades parasitarias. En las enfermedades parasitarias, quienes participan aquí son dos organismos. Aquí participan el llamado parásito y participa el llamado hospedero, ¿no? Entonces, en toda enfermedad parasitaria, nosotros vamos a encontrar al parásito y al hospedero. ¿El parásito quién es? Es el responsable de la enfermedad. Todo parásito se aprovecha del metabolismo de otro organismo. Entonces, para poder vivir y desarrollar, requiere aprovecharse del metabolismo de otro organismo. Ese otro organismo es quien se perjudica y es quien a su vez alberga al parásito. Ese otro organismo es el hospedero, ¿no? Entonces, hay un parásito y un hospedero. El parásito se beneficia, el hospedero se perjudica, ¿no? El parásito vive a costas del hospedero. Este parásito, a su vez, puede ser un ectoparásito o puede ser un endoparásito, ¿ya? Ese parásito puede ser un ectoparásito o puede ser un endoparásito. ¿Cuándo decimos que es un ectoparásito? Decimos que es un ectoparásito si es que este parásito va a lesionar un epitelio externo, va a lesionar una superficie, ¿no? Entonces, si habita y daña una superficie externa, decimos que es un ectoparásito. Por ejemplo, el piojo es un parásito y lesiona el cuero cabelludo, es un ectoparásito. Y decimos que es endoparásito si es que el parásito va a habitar y lesionar un órgano interno. Por ejemplo, la tenia habita el intestino delgado, entonces es considerado como un endoparásito. Y el hospedero, dijimos que el hospedero es quien alberga el parásito. Estos hospederos pueden ser llamados hospedero final o puede ser denominado hospedero intermediario. ¿Cuál es la diferencia entre el hospedero final y el hospedero intermediario? El hospedero final es aquel que alberga al parásito en su fase adulta, ¿ya? Va a albergar al parásito en su estadio adulto. Ese es el hospedero final. Y el hospedero intermediario es aquel hospedero que alberga al parásito en su estadio larval. Entonces, vamos a encontrar hospedero final y hospedero intermediario. El hospedero final, si es que el hospedero alberga al parásito en su fase adulta, y el hospedero intermediario, si es que alberga el parásito en su fase larval. Entonces, en estas enfermedades parasitarias vamos a encontrar tanto al parásito como al hospedero. A ver, por ejemplo, ¿qué enfermedades parasitarias? Por ejemplo, está la enfermedad de Chagas, ¿no? La enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es causada por un protozoario parásito. Ese protozoario parásito es Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi es el responsable de la enfermedad de Chagas. Pero para transmitirse requiere de un vector. Ese vector es la chirimacha o chinche, cuyo nombre científico es Triatoma infestans. ¿El triatoma es causante de la enfermedad de Chagas? No. Quien causa la enfermedad de Chagas es Trypanosoma cruzi. Ahora, ¿cómo se transmite? Se transmite vía el vector, pero no se transmite por la picadura del vector. Si a ti te dicen la enfermedad de Chagas se transmite por la picadura del vector, falso. No es por la picadura del vector. Se transmite por las deyecciones que da el vector, las deyecciones que emite el vector. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta chirimacha, este chinche, tiene la costumbre de que mientras se alimenta, es hematófago, se alimenta de sangre, mientras se alimenta, en ese instante también hace sus deposiciones. O sea, mientras se está alimentando, está haciendo sus deposiciones, está dejando sus heces. Entonces, ¿qué pasa?
si a nosotros nos pica el chinche, entonces cuando nos pica, succiona la sangre, nos produce escozor, ¿verdad? Al producirnos escozor, nosotros nos vamos a rascar. Al rascarnos, ¿qué podemos hacer? Como el chinche se está alimentando de sangre, pero está dejando también sus deposiciones, y las deposiciones se está dejando en otro lado, ¿no es cierto? Por el ano. Pero cuando nosotros nos rascamos, lo que podemos hacer es llevar justamente las deposiciones hacia la zona de picadura, ¿no? Al hacer esto, estamos empujando las deposiciones a la zona de picadura. Y en esas deposiciones va a estar el parásito. Entonces estamos provocando que el parásito, al empujar las deposiciones a la zona de picadura, estamos provocando que el parásito pueda ingresar al torrente sanguíneo. Entonces, no está ingresando por la picadura del vector, está ingresando gracias a las heces que nosotros estamos llevando hacia la zona de picadura, ¿no? Por eso es que no te van a decir se transmite por la picadura. Si te colocaran se transmite por la picadura, eso es falso, ¿no? Eso es falso. Enfermedad de Chagas. El paludismo se le conoce también como malaria, ¿no? Paludismo o malaria es lo mismo. ¿Quién lo causa? Lo causa otro protozoario parásito, es el Plasmodium. El Plasmodium es el agente causal del paludismo malaria, pero para transmitirse se requiere de un vector. Ese vector es el mosquito Anófeles. Y en este caso sí se transmite por picadura del vector. Aquí sí, no es como en el caso anterior. Aquí sí, la transmisión va a ser por la picadura del vector. ¿Ya? La transmisión va a ser por la picadura del vector, por la picadura del mosquito Anófeles. Cuando ingresa el Plasmodium, ese Plasmodium se va a dirigir hacia el hígado. Y en el hígado se va a multiplicar. Cuando está en el hígado multiplicándose, se dice que está cumpliendo el ciclo exoeritrocítico. Una vez que se ha multiplicado, sale del hígado y se va al torrente sanguíneo a parasitar los glóbulos rojos. Entonces ahí está cumpliendo el ciclo eritrocítico. Entonces en el hígado cumple el ciclo exoeritrocítico y en los glóbulos rojos el ciclo eritrocítico. Bien, esta enfermedad se caracteriza por la llamada triada palúdica. La triada palúdica es la manifestación de tres características, que son escalofríos, fiebre y excesiva sudoración. Esas tres características se van a manifestar en el paciente que tiene paludismo. Entonces, como son tres características que se dan a la vez, se le denomina triada palúdica. Ahora, estas manifestaciones aparecen, luego desaparecen y pueden volver a reaparecer. Si reaparecen después de las 48 horas, es decir, reaparecen ya al tercer día, después de 48 horas, entonces toma el nombre de terciana. Al tercer día, terciana. Pero si reaparecen después de las 72 horas, es decir, al cuarto día, toma el nombre de cuartana. Entonces, la terciana es cuando los síntomas reaparecen al tercer día, terciana. La cuartana es cuando los síntomas, esta triada, reaparece al cuarto día, cuartana. Después de 48 o 72 horas. Otra enfermedad causada por un protozoario parásito es la entamoebiosis. La entamoebiosis es causada por un protozoario parásito que es Entamoeba histolítica. Esa Entamoeba histolítica se va a alojar en el intestino delgado y va a provocar cuadros de diarrea. Y generalmente son cuadros de diarrea con sangre. Eso es causado por este parásito que es Entamoeba histolítica. Luego está la teniosis. La teniosis también es una enfermedad parasitaria, pero es causada por un gusano, por un helminto, un gusano plano. Es causada por la Taenia solium o por la Taenia saginata. La Taenia solium proviene del cerdo. La Taenia saginata proviene de la vaca. Entonces es causada por el cerdo o por la vaca, ¿no? Cuando están contaminados. ¿Cómo lo podemos contraer? Por consumo de carne de cerdo o carne de vaca mal cocida. En la carne de cerdo o carne de vaca mal cocida pueden estar los huevos, pueden estar las larvas. Las larvas son los cisticercos. Estas larvas, llamadas cisticercos, ¿no? Son larvas de la Taenia. Estas larvas soportan ciertas temperaturas. Entonces, si la carne está mal cocida,
puede que la larva, el cisticerco, aún esté viva. Entonces, esa larva va a llegar a nuestro intestino delgado, y en nuestro intestino delgado se va a convertir en adulto, se va a convertir en tenia solium o en tenia saginata, y ahí va a provocar el cuadro. A la tenia le llaman comúnmente solitaria. Acuérdense que es un organismo hermafrodita, ¿no? Entonces basta que nos infectemos con una para correr el riesgo de luego estar infectados por varias tenias. Y se va a adherir fuertemente a la pared del intestino delgado, ¿no? La tenia solium o tenia saginata la adquirimos por consumo de carne de cerdo o carne de vaca mal cocida, ¿no? Ahí se puede alojar la larva de la tenia. Luego está la cisticercosis. La cisticercosis es causada también por tenia solium o tenia saginata. ¿Pero cuándo? Cuando consumimos alimentos que presenten los huevos de la tenia. Cuando presentan los huevos, esos huevos van a convertirse en nuestro organismo en larva cisticerco. Y esta larva no se va a quedar en el intestino delgado, sino es capaz de migrar. Puede migrar a los músculos, al globo ocular o al cerebro. Y ahí va a ocasionar daño. No se va a convertir en adulto, se va a quedar como cisticerco. Entonces, por eso la enfermedad se denomina cisticercosis. Es provocada por la larva cisticerco de la tenia. Solamente, como no se convierte en adulto, se queda como larva y así produce el daño, la enfermedad se denomina cisticercosis. Otra enfermedad es la hidatidosis. La hidatidosis es causada en el humano por la larva de un parásito. Es causada por la larva hidátide de Echinococcus granulosus. ¿Quién es Echinococcus granulosus? Echinococcus granulosus es la llamada tenia del perro. Es un parásito del perro. Y nosotros nos podemos infectar con las larvas de este parásito, ¿no? ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, estamos en contacto con perritos infectados, ¿no? Estamos en contacto con sus heces, ¿no? O el perrito nos lame la cara, nos lame cerca de la boca, o nos lame las manos y luego nos pasamos nosotros las manos por la boca, ¿no? Y si el perrito está infectado, nosotros podemos contraer la enfermedad. Entonces, la larva ingresa a nuestro organismo y esa larva se va a dirigir o a los pulmones o al hígado. Y ahí va a ocasionar el daño. No se convierte en adulto. Nosotros albergamos a la larva. El perro alberga al adulto. El perro sería, en este caso, como les decía, el perro sería el hospedero final, porque el perro alberga al adulto. Y nosotros, para esta enfermedad, nosotros seríamos el hospedero intermediario, porque nosotros estaríamos albergando la larva. La larva es la que nos va a ocasionar el daño, no el adulto, porque nosotros no vamos a presentar al adulto. Luego está la fasciolasis. La fasciolasis es causada por otro gusano parásito, que es la fasciola hepática, A la fasciola hepática se le conoce también como alicuya o duela hepática. La podemos contraer cuando consumimos verduras de tallo corto que presentan, que han sido regadas por aguas contaminadas, por ejemplo, o que han estado en contacto con estos parásitos. Entonces, en estas verduras de tallo corto se va a presentar la larva. Esa larva se llama metacercaria. Entonces, nosotros ingerimos estas verduras que contienen estas larvas y esta larva se va a dirigir al hígado o a la vesícula biliar y ahí va a producir el daño, en el hígado o en la vesícula biliar, ¿no? Entonces, esta larva en el hígado se convierte en adulto, se convierte en fasciola y ocasiona el daño. La fasciola ocasiona el daño. Entonces, como el adulto, que es la fasciola, ocasiona el daño, la enfermedad se llama fasciolasis. ¿Ya? La enfermedad se denomina fasciolasis. Luego está la ascariosis. La ascariosis es causada por el Ascaris lumbricoides. Al Ascaris lumbricoides se le conoce comúnmente como la lombriz intestinal. Y este Ascaris se va a alojar en el intestino delgado, ¿no? Ahí ocasiona el daño, ¿no? La transmisión es por consumo de alimentos o bebidas contaminadas y se va a colocar ahí el Ascaris y se va a alojar en nuestro intestino delgado provocando daño ahí. Luego está la entamoebiosis, la enterobiosis, ¿no? Luego está la enterobiosis, ¿no? La enterobiosis
se le conoce también como osiuriosis. Osiuriosis. Es causada por otro parásito que es Enterobius vermicularis, que se le conoce comúnmente como el osiuru, osiuru o Enterobius vermicularis. Este parásito se aloja más bien en el intestino grueso, ¿ya? Se va a alojar en el intestino grueso, en las regiones del ciego. Ahí se aloja el parásito, no en el intestino delgado, sino en el intestino grueso. Y la hembra, cuando está grávida, la hembra migra del ciego hacia la región perianal, y eso lo hace en la noche. Y en la región perianal coloca los huevecillos, pero cuando coloca los huevecillos produce escozor. Eso es un factor que facilita la retroinfección, sobre todo en niños, ¿no? Porque como eso ocurre en las noches, ¿no? Entonces la criaturita al sentir escozor en la región perianal se va a rascar. Al rascarse en las uñas pueden quedarse los huevecillos, y como está durmiendo, esas mismas manos luego se puede pasar por la nariz o por la boca, ¿no? Y los huevecillos pueden ingresar a la vía oral o vía nasal. Entonces están llevando los huevecillos de la región perianal a la región oral o nasal. Entonces se está retroinfectando, ¿no es cierto? Se está retroinfectando. Se puede transmitir también a través de las manos, se puede transmitir también a través de la respiración, sobre todo, por ejemplo, cuando sacudimos la ropa de cama de un paciente que está enfermo por enterobiosis, ¿no? Sacudimos el pijama o las sábanas, ahí pueden estar los huevecillos, ¿no? Y al caer en el ambiente nosotros podemos respirar esos huevecillos, ¿no? Por eso es que si en un miembro de la familia presenta enterobiosis, es casi seguro que varios miembros de la familia también estén infectados, porque es fácil su transmisión. Luego está la sarna también es una enfermedad parasitaria, la sarna también se le llama rascarrasca, ¿no? Sarna o rascarrasca, es provocada por un ácaro. Ese ácaro es el Sarcoptes scabiei, que produce lesiones a nivel de la piel, ¿no? En la ingle, en las axilas, en el cuello, en las muñecas, en los hombros. Ahí son las heridas más evidentes, ¿no? Produce heridas, escozor muy fuerte, provocado por el Sarcoptes scabiei. Se puede transmitir de manera directa por contacto con la persona o indirecta al compartir prendas. Y la pediculosis es causada por el piojo. El piojo es el Pediculus humanus, que va a ocasionar daño a nivel del cuero cabelludo, ¿no? O se va a alojar en el cuero cabelludo, ¿no? Y produce escozor. La transmisión puede ser directa o indirecta, ¿no? Cuando se comparten cepillos, peines, gorros, por ejemplo, ¿no? La pediculosis. Esas son algunas enfermedades o las principales enfermedades infecciosas. Ahora, cada una de estas enfermedades tiene su propia medida para evitar la enfermedad o medidas para controlar la enfermedad o medidas para erradicar la enfermedad. Esas medidas o pautas que tratan de evitar la enfermedad o controlar la enfermedad o erradicar la enfermedad toman el nombre de profilaxis. Entonces, la profilaxis vienen a ser todas esas pautas, esas medidas que tratan de evitar la enfermedad o controlar la enfermedad o erradicar la enfermedad. Cada enfermedad tiene su propia medida profiláctica. Si a ti te dicen, la profilaxis es común para todas las enfermedades, falso. Por ejemplo, ¿no? Si te dicen, una medida profiláctica para evitar la cisticercosis es la erradicación de vectores, falso. ¿Por qué? ¿La cisticercosis tiene vector? No, no tiene ningún vector. Entonces, ¿cómo vas a controlar esta enfermedad si no tiene vectores? No puedes erradicar vectores porque no existen. Entonces, cada enfermedad tiene su propia medida profiláctica. Las medidas profilácticas dependen de la naturaleza de la enfermedad. ¿Ya? Van a depender de la naturaleza de la enfermedad. Entonces, esas pautas, esas normas que lo que hacen es tratar de evitar la enfermedad o controlar la enfermedad o erradicar la enfermedad, toman el nombre de profilaxis. ¿No? Toman el nombre de profilaxis. Bien, eso es lo que nosotros teníamos que ver. ¿Ya? Eso es lo que nosotros teníamos que ver hoy día, ¿no? En cuanto a enfermedades presentes en el ser humano, ¿no? Entonces, con eso les podremos dar las claves de su ejercicio. ¿Ya? Entonces vamos a
a revisar, ¿sí?, las claves del ejercicio, ¿no?, del ejercicio de esta semana. Entonces, a ver, la pregunta 1, la respuesta sería la A, ¿no es cierto?, que es higiene. La 2, la respuesta sería la C, ¿no?, 2, 3, 4, 1 y 5. La 3, la respuesta sería la D, lepra. La 4, la respuesta sería la alternativa E, convalecencia. La pregunta 5, la respuesta sería la B, indirecta y vectores biológicos. La 6, la pregunta sería la D, la respuesta sería la D, perdón, respiratoria. La 7, la respuesta también es la D, sífilis y papilomavirus. La 8, la respuesta también es la D, sarampión. La 9, la respuesta es la A, bordetella pertussis. La 10, la respuesta es la B, intestino delgado e hipersecreción de agua y cloruros. La 11, la respuesta es la D, Candida albicans. La 12, la respuesta es la C, cisticercosis. La 13, la respuesta es la B, biliares y vesícula biliar. La 14, la respuesta es la A, nematode Enterobius vermicularis. Y la 15, la respuesta es la alternativa B, ¿no?, 2, 4 y 5. ¿no? 2, 4 y 5. ¿no? Entonces, con eso estaríamos acabando la clase de ahora. ¿no? Nos veríamos la próxima semana. Secreten agua y sales y eso se elimine con las heces. Recuerden ustedes que normalmente a nivel del intestino grueso se tiene que absorber agua para recuperar agua y sales, ¿verdad? Eso lo vimos cuando hicimos sistema digestivo. Pero en este caso ocurre todo lo contrario. La bacteria provoca que más bien la persona pierda agua y sales. Entonces las personas fácilmente se deshidratan, pero producto de las diarreas. Eso por el Vibrio cholerae. ¿Qué otras enfermedades bacterianas? Están, por ejemplo, la bartonelosis. La bartonelosis. La bartonelosis también es una enfermedad bacteriana. A la bartonelosis se le denomina también la fiebre de la oroya o verruga peruana. Bartonelosis, fiebre de la oroya o verruga peruana. Se refiere a la misma enfermedad. ¿Quién lo causa? Una bacteria llamada Bartonella bacilliformis. El responsable de esta enfermedad es una bacteria que es Bartonella bacilliformis. Pero esta enfermedad, para transmitirse, requiere de un vector. Ese vector es un mosquito, es la Lutzomia, que se le conoce comúnmente como titira. Este es el vector. Podríamos mencionar también ejemplos de enfermedades bacterianas. Algunos ejemplos de enfermedades bacterianas. ¿Cuándo hablaremos de una enfermedad bacteriana? Si es que el causante obviamente es una bacteria, ¿no? Si quien lo causa es una bacteria, entonces es una enfermedad bacteriana. Por ejemplo, la tuberculosis, la TBC, no solo la tuberculosis. La tuberculosis es causada por el llamado bacilo de Koch, ¿verdad? El nombre científico del bacilo de Koch es Mycobacterium tuberculosis, es una bacteria. Esta bacteria es responsable de la tuberculosis. La tuberculosis común es la tuberculosis pulmonar, pero no es el único cuadro de tuberculosis, porque por ejemplo hay tuberculosis intestinal, hay meningitis tuberculosa también, ¿no? Pero lo más común es la tuberculosis pulmonar.
Se puede transmitir de manera directa por entablar contacto con una persona que ya presenta tuberculosis o de manera indirecta también. La tosferina es llamada también tos convulsiva o llamada también coqueluche. Tosferina, tos convulsiva o coqueluche, se refiere a la misma enfermedad. Bien, entonces vamos a ver, les decía ahora los tipos de enfermedades infecciosas, ¿no? Que va a depender quién lo causa, ¿no? Si lo causa un virus, una bacteria, un hongo, un parásito, ¿no? Empecemos por las enfermedades virales, algunos ejemplos de enfermedades virales, ¿no? Hablaremos de una enfermedad viral si quien lo causa obviamente es un virus, ¿verdad? Si el causante es un virus, entonces decimos que esa enfermedad es viral. Aquí se encuentran, por ejemplo, la gripe. La gripe es una enfermedad causada por un virus. Y el mecanismo de transmisión, ¿sí? El mecanismo de transmisión puede ser directo o indirecto, ¿no? Directo, si entablamos contacto con la persona que tiene gripe, o indirecto a través de objetos contaminados. La poliomielitis, es también una enfermedad viral. Es causada también por un virus. Este virus se va a alojar primero en el intestino delgado y de ahí va a migrar hacia el sistema nervioso. Y es en el sistema nervioso donde va a ocasionar el daño, ¿no? Lo más manifiesto es que produce atrofia y parálisis de las extremidades inferiores, ¿no? Y eso lo causa el virus de la polio. El mecanismo de transmisión es por consumo de alimentos y bebidas contaminadas, ¿no? Consumo de alimentos y bebidas contaminadas. La rabia es otra enfermedad viral, es causada también por un virus, se transmite a través de una mordedura, ¿no? De animales infectados, ¿no? Entonces por lo tanto es una zoonosis. Y el sarampión es otra enfermedad causada por un virus, ¿no? Es otra enfermedad viral, es ocasionada por un virus y su transmisión puede ser de manera directa o de manera indirecta, ¿no? Directa por entablar contacto con la persona, indirecta a través de objetos contaminados y sobre todo prendas que están con secreciones de una persona infectada. Esos son ejemplos de enfermedades virales, ¿ya? Son ejemplos de una enfermedad, de algunas enfermedades virales, ¿ya? Se refiere a la misma enfermedad. Tos convulsiva, porque una de las características es que es una tos muy fuerte que provoca convulsiones. Lo causa una bacteria, esa bacteria es Bordetella pertussis, ¿ya? Esa bacteria es Bordetella pertussis. Bordetella pertussis es la responsable de esta enfermedad conocida como tosferina o tos convulsiva. La transmisión puede ser directa o indirecta. La fiebre tifoidea es causada por una bacteria, por un bacilo. Ese bacilo es Salmonella typhi. Se transmite por consumo de alimentos o bebidas contaminadas. El cólera es causada por un vibrio. Recuerden que los vibrios son bacilos curvos, ¿no es cierto? Es causado por el vibrio cholerae, que también es una bacteria y se transmite por consumo de alimentos o bebidas contaminadas. En ambos casos, tanto para la fiebre tifoidea como para el cólera, lo que se ve afectado es el sistema digestivo. La zona afectada es el sistema digestivo. Y específicamente en el cólera se van a producir diarreas muy líquidas, cuadros de diarreas bastante líquidas. ¿Por qué? Porque lo que hace esta enfermedad es que las células intestinales